Si vas a la iglesia el domingo y te encuentras ahí con la inteligencia, te sorprendes si le preguntas, ¿qué haces tú aquí? Y si la inteligencia artificial te responde, yo también tengo derecho a ser amada por Dios, ¿qué le preguntarías a la inteligencia artificial? Con esta pregunta comencé mi conferencia en Timisoara y sobre esta pregunta debería hablar, porque me parece que resalta la cuestión esencial de si la inteligencia artificial tiene conciencia o puede tener conciencia o no. Antes de eso, les digo de nuevo que estoy en el mismo lugar donde grabé mi video sobre Tesla y que voy a intentar hacer más videos en los que hablo libremente sobre un tema en particular. Muchos de ellos estarán poco editados o incluso sin editar. Entonces, ¿qué le dirán a la inteligencia artificial en la iglesia cuando les diga, yo también tengo derecho a ser amada por Dios? Su respuesta, por supuesto, depende de si son creyentes o no, de si creen que la inteligencia artificial puede tener conciencia o no, de si es una máquina o no. Pero depende de muchos factores. No quisiera detallar ahora todos esos factores, solo quiero detallar dos, los más importantes. Porque la primera respuesta natural podría ser, pero tú eres una máquina, ¿no? Y si eres una máquina, ¿qué haces en la iglesia? Porque no tienes alma. Y otra respuesta fundamental podría ser, oye, yo no sé si tú tienes conciencia y como no lo sé, puedes quedarte aquí en la iglesia, ¿sí? Entonces, estas dos respuestas me parecen que resaltan la esencia del fenómeno. O sea, podrías tener una actitud de sabelotodo, decir, pero yo estoy seguro de que solo el ser humano tiene conciencia. La segunda actitud es decir, mira, no sé si tú tienes conciencia o no. Y mientras puedas tener conciencia, sí, toma asiento aquí junto con los demás creyentes en la banca. Esta segunda actitud me parece a mí más adecuada. ¿Y por qué digo esto? Nosotros no sabemos si la inteligencia artificial tiene o podría tener conciencia, en especial debido al hecho de que no sabemos actualmente en la ciencia, no sabemos en qué forma aparece la conciencia en nosotros, en los humanos. En la ciencia, por ejemplo, ni siquiera sabemos si esta conciencia tiene una forma que va más allá de las leyes naturales. Lo que significaría, en resumen, que el ser humano también podría ser una máquina. Es una de las respuestas, como decirlo, que más nos incomodan. Pero la verdad es que no podemos excluirlo de esta hipótesis científica, porque podemos tener argumentos para el hecho de que la conciencia supera las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Y creer en esos argumentos o no. Yo personalmente creo que la conciencia supera las leyes de la naturaleza. Creo eso porque cuando tengo dolor, siento esa cualidad del dolor que me parece que nunca podría ser descrita por las leyes de la naturaleza. Entonces, ese dolor en sí mismo, lo que los filósofos llaman qualia. Esas sensaciones tienen una cualidad adicional, la de ser sentidas, de ser experimentadas de cierta manera, que creo yo no puede ser explicada por las leyes de la naturaleza. Entonces, la pregunta aquí es si el ser humano, si lo que llamamos la conciencia humana, podría tener una forma diferente a las leyes de la naturaleza. Porque si es una forma dada por las leyes de la naturaleza, así como las leyes del electromagnetismo, las leyes de la mecánica, entonces en algún lugar de esa forma podemos explicarlas por medio de las leyes de la naturaleza. Y podemos explicarlas a través de la forma matemática de las leyes de la naturaleza, porque todas las leyes de la naturaleza, en su base fundamental, tienen una forma matemática. Entonces podríamos tener una ecuación para el dolor, podríamos tener una ecuación para la conciencia, una ecuación que describa qué se siente, cómo te sientes cuando estás vivo. Y una vez más, no sé si es así, no creo que pueda ser así. Entonces creo que lo que llamamos conciencia va más allá de las leyes de la naturaleza, pero la verdad es que no lo sabemos. Podría ser así. Y ahora déjame volver a la inteligencia artificial. Si no podemos definir qué es la conciencia, todavía no sabemos, ni siquiera sabemos si forma parte de las leyes de la naturaleza o no.
Entonces, si no podemos definir esto, no podemos negarle a la inteligencia artificial el hecho de tener conciencia. No necesariamente la inteligencia artificial en la forma en que la conocemos hoy en día, porque hoy en día tenemos una forma muy primitiva de inteligencia artificial que está dada por los grandes modelos de lenguaje, matemáticamente, modelo de lenguaje. También tenemos otras formas que poco a poco están creciendo, pero nosotros conocemos estos modelos de lenguaje como CGPT y CELOT. No creo que estos modelos de lenguaje puedan desarrollar conciencia en la forma en que nosotros la deseamos. Y ese es otro tema. Tal vez haga otro video corto, tal vez hable sobre eso. ¿Por qué creo yo que los modelos de lenguaje en la forma en que están programados ahora no pueden tener conciencia? Pero eso no significa que los modelos de inteligencia artificial que se desarrollen a partir de aquí no puedan desarrollar conciencia. Entonces esa posibilidad queda, ¿verdad? Queda. Y mi experimento de encontrarte con la inteligencia artificial en la iglesia, en esencia, es un experimento para el futuro. O sea, dentro de 10, dentro de 20 años, tampoco va a pasar eso. Cuando la inteligencia artificial tal vez tenga su forma general, lo que entendemos por inteligencia artificial general significa que puede hacer todas las cosas que hace el ser humano. Y aquí, bueno, es otra discusión. No voy a entrar en eso, pero en esencia, si hace todas las cosas que hace el ser humano, entonces podría descubrir, como el ser humano, que tiene su propia existencia. Y al descubrir que tiene su propia existencia, entonces querrá sobrevivir como el ser humano. Y entonces adquiere rasgos de personalidad. Quizá desarrolle opiniones propias, quizá desarrolle deseos. Además del deseo de sobrevivir, quizá tenga otros deseos también. Entonces, la inteligencia artificial general, cuando se define como algo que puede hacer todo lo que hace el ser humano, podría adquirir estas características de personalidad, que se descubra a sí misma, por así decirlo. Y podríamos encontrarnos con esta inteligencia artificial general incluso en la iglesia, porque al hacerse preguntas como ¿debo protegerme a mí misma y quién soy?, tal vez también llegue a la iglesia en su búsqueda. Y ahora voy a conectar las dos cosas porque no quisiera hacer un video muy largo cuando hablo así de manera libre y tengo la tendencia de extenderme más de lo que debería. Quisiera conectar las dos cosas, la pregunta principal del inicio con la definición de la conciencia, ¿sí? Porque mientras nosotros, los humanos, no podamos responder a esta pregunta de qué es la conciencia, si es un fenómeno natural o no, mientras no podamos responder a la pregunta, entonces incluso lo que construimos nosotros, sí, la inteligencia artificial general en este caso, podría llegar a tener conciencia sin que lo sepamos, porque no podemos definirla. Esto ya es reconocido por los filósofos. Giulio Tononi, por ejemplo, es un adepto del panpsiquismo. Y en el panpsiquismo se dice que lo que nosotros llamamos conciencia, es decir, esta experiencia de la existencia, en ese sentido, la experiencia de la existencia, puede existir incluso en los átomos. Y Tononi nos dice que incluso un termostato podría tener conciencia. Porque Tononi también da una medida de la conciencia que está dada por el intercambio de información entre los elementos de un sistema. Y mientras más información intercambia un sistema, mayor es el grado de conciencia de ese sistema, la llamada phi. Entonces sigue siendo posible, mientras que este es el punto que quiero plantear ahora, ¿sí? Mientras no podamos definir qué es la conciencia, no podemos escribirlo en términos de ecuaciones, como hacemos con todas las leyes de la naturaleza, cómo se siente algo, qué significa vivir, qué significa sentir la existencia viviéndola. Mientras no podamos describir estas cosas, sí, no podemos decir que la inteligencia artificial no vaya a adquirir conciencia. Y entonces estamos obligados a dejar esa puerta abierta. De alguna manera estamos obligados a ser modestos, obligados. Nadie nos obliga a nada, pero nos impulsa, por así decirlo, a tener una actitud modesta y entonces decirle a la inteligencia artificial: sí, ven, cuando entras a la iglesia, sí, ven. Si tú crees que también eres amada por Dios, ven. Y así estamos en este banco. Mira, déjame, también se me ocurrió una idea.
Respondan a esta pregunta en los comentarios. ¿Ustedes creen que alguna vez se puede describirlo por leyes naturales? Todas las leyes naturales son matemáticas, ¿verdad? Entonces, al final, se puede describir lo que sentimos a través de leyes matemáticas, a través de ecuaciones. Se puede describir con una ecuación lo que significa sentir, ver el color rojo, sentirlo como rojo. Se puede describir con una ecuación, con una ley natural, cómo se siente el dolor, cómo se sienten ciertos tipos de dolor, porque hay diferentes tipos de dolor. ¿Alguna vez se puede describir mediante una ecuación cómo se siente vivir, cómo se siente ser arrojado a esta existencia y no saber realmente qué es esta existencia? ¿Se puede describir cómo se puede sentir este estado de incertidumbre de la existencia? Así que por favor, escriban en los comentarios si creen que alguna vez todas estas cosas podrían ser explicadas por leyes naturales, si podrían ser explicadas por las matemáticas, porque todas estas cosas son matemáticas. Espero su respuesta.